ver cuáles son, pero empiezan de manera diferente, la historia de nuestras madres. Mi mamá provenía de una familia muy acomodada de Varsovia, de un pueblito muy cercano a Varsovia, y venía de una familia de profesionales. Mi madre llegó a terminar una carrera terciaria, cosa muy difícil para los judíos en esa época, pero lo logró. Se recibió de bioquímica, trabajaba con mi abuelo, que también era bioquímico, en un laboratorio en su ciudad natal. Y mi padre provenía de una familia muy humilde, muy pobre, pero con una tradición rabínica muy acentuada, es decir, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, todos habían sido rabinos en su ciudad. Así que fue un matrimonio muy diferente en cuanto a lo que ellos representaban cada uno, porque la familia de mi mamá estaba muy integrada a la sociedad polaca. Mi mamá hablaba muy bien el polaco, es decir, en la universidad había aprendido a que no se le notara que era judía por su acento yiddish. Todos los que hablaban polaco tenían acento yiddish en general. Y aquellos que tenían mucho contacto con la población polaca en general habían aprendido a hablar ese polaco sin el acento en yiddish. Mi papá absolutamente diferente, pero se conocieron en una actividad política que realizaban ambos en un partido político que se llamaba Bund, que era un partido socialista judío, y se conocieron en esa militancia. Cuando Hitler invade Polonia en 1939, ellos estaban en el lugar, como dijo Diana, Polonia está dividida, una parte en manos de los alemanes y una parte en manos de los rusos, por 2 años. Después, bueno, los alemanes inician el avance hacia el este. Pero mis padres, cuando Hitler invade Polonia en 1939, escapan a la parte controlada por los rusos. ¿Por qué? Porque pensaban que ahí iban a poder llevarse a toda su familia. Mi mamá tenía 4 hermanos, mi papá tenía 3 hermanas y un hermano, y era una familia grande, con abuelos, con chicos. No era fácil escapar, Y deciden entre los dos y con un grupo de jóvenes de ese partido en el que militaban ambos, irse para el lado este, donde sabían que los rusos por lo menos no los iban a matar. El antisemitismo era muy grande, pero no estaban en peligro sus vidas. Ahí se quedan un tiempo, preparan quizás un lugar un poco más apropiado como para llevarse a sus familias, porque querían salvar a sus familias, eso era lo importante. Y no, porque vuelven. Ya los alemanes habían encerrado en los guetos a los judíos. Toda mi familia materna y paterna estaba en el gueto de Varsovia, y mis padres llegan y entran al gueto de Varsovia para estar con su familia. Bueno, pasa el tiempo, mi padre consigue trabajo en una fábrica alemana de botas, y mi mamá era la encargada de tratar de procurar lo más importante en ese momento para todos, que era la comida. El hambre era terrible, las condiciones higiénicas, estaban viviendo hacinados, y las dos familias que se conocían, deciden que todavía hay posibilidades de que por lo menos ellos dos se salven. Porque qué peor podía pasar, qué cosas peores podían pasar que las que estaban pasando en el gueto. Nadie creía, nadie tenía la visión, nadie puede creer lo que después pasó, es decir, y menos viviendo. Nosotros conocemos la historia, pero ellos no tenían noción de que las cosas podían ser mucho peores de lo que eran hasta ese momento. Y entonces mis padres escapan prácticamente en el momento que los alemanes invaden la zona este, la zona rusa, rompen el pacto que tenían con los rusos, el pacto previo a la guerra, unos días antes,
y en el camino son apresados por los rusos. Ustedes me dirán cómo apresados por los rusos, si los rusos eran aliados, si los rusos luchaban contra los alemanes. Bueno, pasaron muchas cosas raras durante la guerra, y una de ellas fue que los apresaron con el cargo de ser espías polacos al servicio de los alemanes. Algo rarísimo, un juicio sumario, y los condenan a trabajos forzados. Pero no trabajos forzados ahí en este territorio. Los mandan en un tren a Siberia, a un campo de trabajos forzados, en un lugar donde se talaban árboles para convertirlos en carbón, que era el combustible que se necesitaba para llevar a los soldados al frente. Eso era el combustible de las locomotoras. Mi mamá llega a ese campo ya con un bebé. El trabajo de ella consistía en talar árboles de la noche a la mañana con 50 grados bajo cero, en todo el invierno, que duraba 9 meses, y los 3 meses de verano hacía 50 grados de calor. Es decir, en esas condiciones, sin higiene, hacinados, como exactamente en condiciones infrahumanas como vivían en el gueto. Ahí no los mataban, pero las condiciones eran terribles. Bueno, mi mamá tiene una idea, yo digo a veces estas cosas que vemos en todas las mujeres resistentes. ¿Qué es lo que hace que alguien se convierta en algo diferente a lo que es? Mi mamá era bioquímica, no sabía nada de comercio, no tenía la menor idea qué era esto de comprar y vender, pero se enteró que existía un mercado negro. Y el mercado negro era canjear con los aldeanos de la zona, porque ellos estaban en un campo, pero había varios pueblos cercanos. Y entonces se convierte en comerciante. ¿Se convierte en comerciante para qué? Porque necesitaba darle de comer a su hijo, que ya tenía casi 18 meses, y ayudar a darles de comer a todos los que estaban en el campo con ellos, porque no alcanzaba la ración de comida que ingerían diariamente. Y entonces esas cosas como las que hablaba Diana, estas nuevas cosas que tuvieron que aprender a hacer, que no tenían nada que ver con lo que eran, es decir, transformar lo que habían podido traer de Polonia en un anillito, en un par de aritos, en una frazada, y cambiarla por los aldeanos para poder cambiarla, es decir, para tener comida para sobrevivir. Sí, lo hacía, pero eso estaba penado con la ley, por la ley marcial en la Unión Soviética, y aquel al que pescaban traficando en el mercado negro era llevado a prisión y con un juicio sumario ejecutado. Es decir, estaba penado con la pena de muerte, valga la redundancia. Pero lo hicieron igual, hacía falta. Tenían que comer. Mi mamá no podía ni siquiera amamantar a su hijo porque ella estaba tan hambrienta y tan falta de comida. Bueno, esto los ayudó, y los ayudó a varios de sus compañeros a que el tema de la comida fuera menos terrible de lo que era. Pero la pescaron, la denunciaron, la pescaron y la llevaron presa. Y la mandaron a una cárcel que quedaba 900 kilómetros más al norte todavía de donde ellos estaban. Calculen cerca del círculo polar ártico, digamos, que el frío era mucho más intenso, las condiciones de vida eran mucho peores. Y mi mamá se queda en esa cárcel, la enjuician, le decretan la pena de muerte, pero tardan un tiempo, porque ¿qué pasa? En el devenir de la guerra hay soldados que no están en las cárceles, que los usan para ir al frente, y entonces esto demora la ejecución de mi mamá. Y entonces mi papá decide ir a buscarla, hasta que averigua mediante sobornos dónde estaba, porque no tenía la menor idea de dónde estaba.
y un día decide, él tiene que ir a buscarla y tiene que salvarla, no sabía si estaba viva o estaba muerta. Se va a buscar a mi mamá y la encuentra. Mi mamá estaba en una cárcel con asesinos, delincuentes comunes, con gente, con todo tipo de personas, con opositores políticos, en condiciones terribles, llena de costras. Bueno, es muy desagradable y no lo voy a decir, pero pesaba 30 kilos, no podía levantarse del piso, y mi papá la trae, soborna a los guardias, bueno, con sobornos en todos lados se consigue, y la trae de vuelta. Ese viaje dura como 3 meses, porque no había con qué viajar, no había un tren o un micro donde tomar y llegar a ese lugar. Y hasta que vuelven al campo de desplazados, se enteran que mi hermanito murió de tifus en ese tiempo. Esto fue algo que mis padres no pudieron bancarse uno al otro durante toda su vida, porque fue cambiar una vida por otra, porque mi papá le decía que él había ido a salvarla a ella, y ella le decía, pero nuestro hijo se murió en el interín. Y eso es algo muy, muy, muy difícil de sobrellevar. Pero bueno, esta es la historia de ese episodio tan terrible en sus vidas. Y cuando finalmente en el año 44 el ejército ruso empieza a avanzar hacia el oeste, derrotando al ejército alemán, y va avanzando hasta llegar a Europa, los dejan libres del campo. Los dejan libres del campo es una manera de decir, porque libres, ¿a dónde van? Están en el medio del desierto de Siberia, en el medio de la nieve, con 50 grados bajo cero, no tienen dónde ir, no tienen forma de movilizarse. Y mi mamá consigue, por medio de una persona que le dice que en el sur hay un lugar donde, un país, una república, donde hay una comunidad judía que los puede ayudar. Y empiezan a caminar, a subirse a los carros, a los camiones, a distintos medios de transporte, y llegan a Uzbekistán. Y en Uzbekistán sí hay una comunidad judía que los ayuda. Son judíos orientales, y hay una comunidad musulmana, perdón, no me salía la palabra, una comunidad musulmana muy amiga de los judíos, que los ayuda, les da trabajo, les da un lugar donde vivir, y mi mamá queda embarazada de mí. Y esto siempre lo digo como algo muy especial, porque después de todo lo que pasaron y después de haber perdido un hijo que está enterrado en algún lugar de Siberia, ellos consiguieron salvarse y apostaron a la vida. Y mi mamá quedó embarazada de mí y yo nací en ese lugar. Bueno, con el tiempo y conmigo muy chiquita, decidieron volver a Polonia a ver qué había pasado con sus familias. Y lo terrible es que cuando llegaron a Polonia, se enteraron que los miembros de ambas familias habían sido deportados a Treblinka, un campo de exterminio, exclusivamente porque no era un campo de trabajo, era un campo de exterminio. Y 87 miembros de ambas familias fueron glaciados en ese campo. Bueno, esta es la historia, un poco sigue conmigo, pero no, lo que quería era contar un poco la historia de mi mamá y darle un sentido a esto que tiene que ver con esto de seguir apostando a la vida, porque todo embarazo, toda forma de crear vida es seguir creyendo que la vida vale la pena. Y esto es, creo que la mayoría de las cosas que ustedes vieron en la exposición tiene que ver con esto. Y una sola cosa más y le doy el fin a Diana, ¿no? Estamos sobre la hora.
Lo que quería decirles es esto. Una de las cosas que nosotros siempre decimos respecto a la resistencia de las mujeres, sobre todo la resistencia de las mujeres en los campos de concentración. Es decir, la resistencia de las mujeres en los campos de concentración fue muy diferente a la de los hombres. ¿Diferente en qué sentido? Las mujeres se comportan de una manera más hermanada entre ellas, en general. Trataron de conservar en todo momento esa humanidad que les querían quitar, esa forma, es decir, desde el pelarlas, desde el dejarlas en harapos, desde el dejar que sus pelos, sus canas surgieran de un momento para otro, porque hubo momentos en que las mujeres dejaron de tener el pelo del color que lo tenían y automáticamente se volvieron blancas. Esas mujeres a la noche, cuando volvían de trabajar, cuando volvían de hacer trabajos forzados, cuando volvían de hacer el APE, que es la revista que tenían que hacer, y los alemanes, el recuento que los alemanes hacían cada vez que ellas entraban, cada vez que ellas terminaban de trabajar, y antes de entrar a las chozas, a las barracas, tenía que haber exactamente la misma cantidad de mujeres que había cuando hacían el recuento a la mañana. Y entonces esas mujeres se acostaban y trataban por todos los medios de conservarse humanas, de que no las deshumanice las condiciones de vida en las que tenían que vivir. ¿Y esto cómo lo podían hacer? Si eran piltrafas humanas. Las canosas trataban de robar pedazos de carbón de las estufas y se teñían el pelo, se tapaban las canas. Trataban de pellizcarse todo el tiempo la cara para parecer más rozagantes, porque aquella que aparentaba estar enferma o estaba más pálida que otras, era enviada enseguida a la enfermería y después a la muerte. Así que esta forma de querer conservarse humanas es la que rescatamos por sobre todas las cosas, porque la intención de los nazis era deshumanizarlas hasta el punto de que ellas supieran que ellas se convencieran que a ellas mismas que no eran humanas. Se contaban historias de noche, de un camastro al otro, se contaban al hambre, lo combatían contándose cómo cocinaban sus madres y las principales recetas y las que más les gustaban antes de que empezara la guerra y que las mandaran al campo. Esta forma de hablar de la vida, contarse cuentos, decirse poemas, cantar canciones infantiles, esta fue una manera en que las mujeres encontraron para no sentirse que estaban siendo deshumanizadas. Y bueno, esto es lo fundamental, porque las mujeres no fueron deshumanizadas, sino que los deshumanizados fueron los verdugos y aquellos que las asesinaron.